Amigos, es un enorme placer que estén acá con nosotros nuevamente. Bienvenidos sean todos. Gracias por prestarnos unos minutos de su atención, por ver nuestros contenidos y por estar pendiente de todo lo que estamos haciendo a través de esta plataforma, como siempre. Hoy estoy cumpliendo peticiones. Había mucha gente de este canal, lo que es habitual de este canal, solicitándome la comparecencia del profesor Ivo Hernández desde hace un rato, y creo que no hay mejor ocasión, aunque siempre pues uno fabrica la ocasión para conversar con don Ivo Hernández. No hay mejor ocasión que los acontecimientos que se están produciendo a propósito del acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente, en Gaza, entre Israel y los terroristas de Hamas. La inminencia también de un posible alto al fuego en Ucrania, que pareciera estarse dibujando, y quizá también podríamos recalar en algún aspecto que toque la política exterior que está teniendo el presidente Trump con respecto al combate de las drogas en Sudamérica, a propósito de los despliegues en el Caribe, pero ahora matizados también con una confrontación personal entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Donald Trump. Don Ivo, hay muchos temas sobre la mesa, pero yo en principio quiero darle las gracias por compartir con nosotros estos minutos. Te mando un fortísimo abrazo y te agradezco de nueva cuenta por compartir tu conocimiento con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Neomar, y a todos los oyentes de tu canal, que sé que son fieles y muy interesados, y agradezco mucho que me hayan nombrado. Lo que estás poniendo en la mesa son temas para mí fascinantes porque llaman al oficio, y además de ello, les digo una cosa, y a ti también te la pido: si me escuchan hablando una jerga un poco rara, aterrícenme el discurso, porque esto lo tenemos que hablar un poquito con términos técnicos, pero también con términos bastante piel a piel, porque aquí se están moviendo cosas históricas importantes. Así es histórico el acontecimiento, Ivo, que se ha producido hace no más de una semana, en el que Donald Trump daba un ultimátum a Hamas Sí. para adscribirse a un pliego de 20 puntos que él daba como 20 puntos claves de un plan futuro para Gaza, y en donde este grupo terrorista ha terminado, al menos nominalmente, aceptando esos términos para plegarse a un acuerdo eventual de paz, en principio un alto al fuego y un canje de prisioneros. Ha llevado a que unos presos de Hamas hayan sido enviados desde Israel hasta Gaza, y que desde Gaza se haya enviado a tanto los cuerpos de unos israelíes que habían sido asesinados después de los acontecimientos de octubre de 2023 y una veintena, creo, de rehenes que sostenía allí en el enclave el grupo terrorista islámico Hamas, unos 20 rehenes israelíes que estaban allí todavía retenidos. Ivo, entrando en materia, ¿cuán histórico es realmente este acuerdo? Fíjate que se ha generado además todo esto en medio de la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que mucha gente decía que había que otorgárselo, realmente era el presidente Trump. Sabemos de las particularidades, ¿no? Y que este tipo de premiaciones se hacen los méritos para las mismas es el año anterior, cuando Trump, de hecho, ni siquiera estaba todavía en la Casa Blanca de vuelta, ¿no? Entonces, si hay que considerar a Trump para el Premio Nobel de la Paz, probablemente sea para la edición 2026, después de que terminemos viendo de qué termina saliendo de este acuerdo de paz. Pero ¿cuán histórico es lo que estamos viendo en Medio Oriente entre Israel y Hamas en este momento? Bueno, muchísimo, de muchas maneras lo es. Aquí no se trata, como el pensamiento simplista de algunas personas, de hacer loas a un presidente o no, pero lo que ha hecho Trump en tan poco tiempo es realmente meritorio. Y no se veía una política exterior tan coherente en cuanto a sus propias ideas, ¿no? Lo que quiero decir es, usted tiene una idea y usted ejecuta lo que está haciendo de acuerdo a sus ideas. Esa coherencia no se veía prácticamente desde Nixon. Y eso es una cosa que yo quisiera ampliar para volver entonces al punto que me estás convocando, porque lo que tú estás diciendo de Hamas y de Israel tiene que ver, a mi modesto juicio, con la segunda fase de ese acuerdo, Abraham. Y tal es así que lentamente, para el reforzamiento de esa paz que todavía es muy precaria, se han empezado a sumar países árabes que tienen entente y entendimiento y poder en la zona. Se ha sumado uno de los grandes hegemones de la zona, que es Arabia Saudita. Y eso se dice rápido, pero eso es una cosa histórica y es muy importante. ¿Por qué? Porque allí, digamos que ellos son musulmanes y se entienden, es decir, aquí hay unos lenguajes que se hablan mucho más allá en términos culturales de lo que pudiéramos nosotros en Occidente estar tratando de comprender. Entonces, ese acuerdo de Abraham está empezando a tener una fuerza importante. Otro punto, pie de página, antes de pasar a otras cosas: recuérdese siempre que Hamas no es Palestina.
La prueba está que lo que hemos podido ver es una cantidad de asesinatos de parte de esa organización que está tratando de afianzar su poder ante la población. Entonces se están ejecutando personas en la calle de una manera espantosa, como lo hacen los ayatolás en Irán también, matando gente bajo sospechas de cualquier cosa. Ellos dicen de sospecha de espionaje o lo que sea, pero ejecutan personas, bien sea con disparos o les cortan la cabeza en público. Entonces ahí se puede dar cuenta que es como cuando decimos, mire, ese grupo no representa a Palestina. Y cuando la gente anda por ahí diciendo Free, Free Palestine, liberen a Palestina, uno lo que podría decir, bueno, libérenla de Hamas, porque esa gente la están masacrando. Y además, recuérdese que en muchas de esas culturas hay todavía clanes y se están dando guerras entre clanes que tienen soterradas diferencias en su historia. Pero quisiera pasar con tu venia, Neomaría, los amigos oyentes, a un poquito de lo que está haciendo Trump, porque fíjense lo que dije. Yo igualé, y no soy el único, yo igualé un poco la política exterior de Trump en sus características con Nixon. Nixon se le recuerda superficialmente siempre al Watergate. No, no, no. Hablemos de Nixon los otros 4 años anteriores, que tuvo una política exterior muy interesante y que quería verse a sí mismo como un sujeto portador de la paz. Igual que Trump. Trump, dígase lo que se diga, aunque la izquierda norteamericana dice que el tipo ese quiere ser rey, que quiere matar gente, dice cualquier disparate. En realidad, pocas veces se ha visto un sujeto tan obsesionado con la idea de pasar como una figura de pacificador. Eso en todos los territorios que les ha tocado, en todas las diferencias. Entonces, fíjense, lo primero, yo saqué unos puntos, porque a mí esto de la política exterior me parece una cosa muy importante y tiene que teorizarse. Lo primero, cuando yo lo comparo con Nixon, ¿qué veo? Voy a hacer 5 puntos y se los digo a ustedes porque esto me parece muy... Lo primero, una realpolitik, aquí uso el término alemán, realpolitik y compromiso con los adversarios. Es decir, este sujeto está tratando de hacer una diplomacia pragmática y no simplemente unas cruzadas idealistas, así como el estilo Angela Merkel o el estilo de los europeos, de que vamos a difundirla. No, este tipo está tratando de lograr cosas pragmáticas que se hacen a corto plazo y que pudieran tener reverberación a más tiempo. Lo segundo, la resurrección de lo que Nixon llamaba la teoría del loco. Él lo llamaba Madman Theory. Esa es una cosa que muy poca gente recuerda. Nixon tenía una especie de terminología para esa especie de irracionalidad o volatilidad, donde el sujeto hacía cosas que tanto a la prensa como a mucha gente los dejaba fríos. Trump reedita eso, veremos con qué tipo de acierto, no, eso todavía hay que, pero lo hace, es una cosa que deja descolocado a mucha gente. Nixon lo hacía con los medios que poseía, Trump lo hace con el Twitter, por ejemplo. Saca unos Twitter y de repente deja descolocado, tanto así que la secretaria de comunicaciones lo que hace es que retuitea el mensaje, pues ahí el presidente dijo esto y más nada. Lo segundo, tercer punto muy importante, reparto de las cargas. En términos de qué está haciendo, lo que hizo con Europa, obligando a que la gente empiece a asumir sus costos. Nixon lo hizo en ese momento con el tema Vietnam y todo aquello, haciendo ver que la cruzada contra Vietnam no era una cruzada solamente de Estados Unidos, sino una cruzada contra el comunismo y su expansión. Entonces, en este caso, ya eso no existe, pero sí existe la situación del problema ruso-chino, o lo que llaman dragón oso. Entonces está diciendo, bueno, aquí señores, a los europeos les digo, aquí te tienen que repartir las cargas. Y fíjense cómo tiene España realmente asaeteada por las barbaridades diplomáticas de Sánchez, que no simplemente cree que puede seguir mintiendo puertas afuera como lo hace puertas adentro. Eso lo tiene muy importante. Cuarto punto, la influencia dura de la economía en la democracia. Y aquí el tipo lo que utiliza son los aranceles. Ya tú y yo hemos hablado de ese tema. Los refiero a un programa anterior donde les decía los tipos de influencia diplomática para los que se usan los aranceles, porque aunque la palabra es la misma, los efectos son muy distintos, muy importante eso. Y luego, esa cuestión de acuerdos personalizados. Estos son sujetos, y Nixon también era así, que obvian las grandes instituciones y se van en el tú a tú. Yo hablo con Neomar, yo hago un acuerdo con Neomar y llegamos a esto. Entonces yo hablo con Putin, yo hablo con Zelensky, yo hablo, probablemente se va a dar con el presidente, con el premier chino, Xi Jinping, o yo hablo con el gordito de Norcorea, etc. En fin, ese tú a tú un poco. Entonces esas 5 características se las dejo en la mesa porque es lo que vamos a ver muy probablemente de este sujeto. Llevando el testigo a Hamas, y ya te doy la palabra. Lo que les quiero decir, estamos sí ante una situación histórica de muchas maneras. Y es que el problema palestino tiene que tener una solución, pero no tiene que tener la solución que promueve la izquierda irresponsable y algunos gobiernos europeos que lo que han hecho es simplemente enlodar la
la presentación. Aquí hay que lograr una situación de fondo y entender que Hamas es una organización terrorista que no representa sino grupos económicos, que está muy venida a menos porque sus grandes financistas están caídos y porque a Rusia, ni a China, ni a Irán en este momento les conviene tener un Medio Oriente erizado. Eso no le conviene en esto. Y entonces muy probablemente esa organización está dando estertores antes de tener que pactar una negociación y la palabra clave, que va a ser el desarme. De lograrse eso, se podría entonces pasar a la reconstrucción de Palestina, y quienes reconstruyan Gaza van a tener que enfrentarse al tema de una organización civil que rija los destinos de esa gente, y no una organización terrorista que todo el dinero que se le da va a terminar yendo para túneles, para ataques, para cosas feroces contra la humanidad. Eso es lo importante. Así es, bueno, perfecta y clara esa definición de 5 puntos claves a las que yo sumaría lo ya dicho, ¿no? Y una suerte de búsqueda desesperada, de búsqueda incesante de el sentido histórico. O sea, en Trump hay un sentido de la trascendencia histórica que quizá el común de los hombres no entiende, que es tratar de, eso que le dicen a uno mucho sobre algunos políticos, ¿no? Tiene ganas de figurar en los libros de historia. Eso pareciera también estar implícito en la personalidad de Trump, que no tiene, uno no hace nada malo en reconocerlo, sino que obviamente eso salta a la vista. No tiene ningún empacho en demostrar que tiene ciertos elementos de narcisismo, o sea, que hay una especie de culto a la personalidad propia en Trump. O sea, hay un sentido histórico o de un papel, además muy pegado, Ivo, y tú vas a entender esto que voy a decir, a esta típica, digamos, forma de ver el mundo de los anglos, ¿no? Esta forma de ver el mundo determinista, donde tú estás llamado a hacer algo por esta cuestión, digamos, de que tu papel en el mundo es este. Entonces, bueno, yo creo que eso pasa mucho en Trump. Ahora, volvamos a Gaza, porque tenemos varios puntos por atacar. En Gaza se nos dice que se ha logrado este acuerdo histórico, pasan las horas, y fíjate que mientras tú y yo estamos hablando, en este programa que está saliendo a principios de esta semana, hay fortísimos rumores de que, bueno, rumores no, de hecho ya hay realidades de que se ha roto esa tregua, ese alto al fuego. Israel acusa a Hamas de haber seguido atacando y viceversa. Hamas dice yo he seguido atacando porque Israel ya ha provocado nuevos daños sobre Gaza y está atacando. Trump, sin embargo, se sitúa con equidistancia frente a estos acontecimientos y dice no, el alto al fuego no ha sido roto todavía. Aquí hay espacio para la paz y el alto al fuego sigue plenamente vigente, cosa que de alguna manera trata de replicar la burocracia europea, ¿no? A través de la Unión Europea, y dice el plan de Trump está todavía en vigencia, o sea, el alto al fuego está. Y digo esto, Ivo, porque hay mucha percepción en mucha gente de que esto va a ser alegría para hoy y hambre para mañana, de que en cualquier momento esto va a reventar por el lado más débil y de que no se va a sostener. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de que esto sea sostenible en el tiempo, amén de todo lo que implica, que no hemos dicho, este acuerdo de 20 puntos que ha planteado Trump, donde lo que entiendo está como una meta al final del camino, es que exista Palestina y de que sea gobernada por palestinos, pero donde jamás no va a poder meter su mano, donde la idea es que jamás quede erradicada o apartada, marginada del control de los asuntos políticos en la eventual Palestina para los palestinos, que lo ha vendido Trump. Además, me parece muy interesantemente parándole el trote, ¿no?, a Netanyahu y alguna intención de que fuese Israel, más bien quien arbitrara los destinos de este territorio en Gaza, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, Ivo. ¿Cómo ves esa posibilidad real para la paz allí? Bueno, diagramo varias cosas que dijiste muy importantes. Empecemos por lo que dijiste al comienzo, el narcisismo. Es necesario un nivel de narcisismo en casi todo político, porque de otra manera no se podría sostener, sino con esa necesidad de afecto permanente de los demás y necesidad de plantear un punto que él o ella creen que es muy válido. Eso lo tienen todos, casi todos, ¿no? En el sentido de Trump, sí, el sentido de la historia, claro, es un hombre, recordemos la pirámide de Maslow, este es un sujeto que lo ha logrado prácticamente todo en la vida, ¿no? Es decir, lo que se propuso lo logró y ha hecho de su vida ahora en esta segunda presidencia una especie de cruzada, puertas adentro,
de que pudiéramos incluso llamar de contrarrevolución, es decir, es un sujeto que se le ha parado a una cultura que trató de plantear la izquierda, que empezó por cambiar el lenguaje para entrar en las universidades y cambiar toda una meritocracia funcional de los estudiantes en base a cuotas. Eso se dice fácil, señores, pero eso es una revolución brutal lo que produjo la izquierda, con resultados terribles además, en donde usted terminaba escogiendo sujetos, candidatos a decanos, etcétera, porque por el color de piel o porque pertenecían a un grupo tal o porque era mujer u hombre o era de otro género, en fin, una cantidad de cosas. Hoy se dice eso muy rápido, pero era prácticamente una cosa obligatoria que usted tenía que salir a ponerse pronombres. Algo que no se estila porque el lenguaje ya es inclusivo, esa barbaridad que dicen algunos. Es que vamos a hablar en lenguaje inclusivo. Mire, el lenguaje, todo lenguaje es inclusivo, incluye la realidad, excluye lo que no está en la realidad. Entonces, ¿usted qué está haciendo en el lenguaje? Metiendo todo, por eso tenemos las herramientas expresivas, que son el juego con el cual nos comunicamos. Esto es un juego con unas reglas, así como quien juega béisbol. El que juega béisbol no puede agarrar un bate y pegarle un batazo al catcher y salir corriendo. Eso no estaría planteado, aunque es posible. Igualmente en el lenguaje tenemos una cantidad de reglas y todos las respetamos por común acuerdo. Entonces, Trump se planteó una especie de contrarrevolución y allí está ese pase a la historia que tú dices. Cuando el sujeto está planteándose. Otros mil millonarios en estos momentos, de esos multimillonarios que andan por ahí dando vueltas y que uno los ve en la opinión pública, son sujetos en general bastante pobres espiritualmente. Es decir, no hay mucha. Los últimos dos que hemos visto con alguna pretensión son Elon Musk, que está con la idea de llegar a Marte, y otra cantidad de revoluciones tecnológicas, médicas y toda esa cosa. Y Trump, que se ha lanzado a la presidencia. No olvidemos que el sujeto viene del mundo empresarial. Este no es un político tradicional. Este sujeto jamás fue gobernador, senador, ni nada de esas cosas. Entonces, trae una impronta y una forma de ver el mundo que es distinta. No voy a decir que es mejor, es simplemente diferente. Entonces, si hay, por supuesto, a los 78 años, ya el pleito que le queda es justamente con la historia. Él no está pensando como el dueño de Oracle que dice, yo voy a usar mis millones para vivir 150 años. Eso no es lo que está diciendo este. Este es lo que está tratando de decir, yo voy a tratar de dejar un país mejor para mis hijos y nietos que el que yo heredé. Ese sería el planteamiento. Que lo logre es otra cosa. Atención, aquí hay que ser muy quirúrgico en el análisis. Entonces pasamos luego a Gaza y lo que tú estás diciendo. Hay una cosa que hace ver que cualquier aspaviento de Hamás tiene pata corta, y es que la guerra, cualquier guerra, solo se produce si hay dinero. Cuando no hay dinero, no hay guerra. No se puede. Y el caso de Hamás, repito, es que ha sido forzada a una caquexia funcional, porque los grandes financistas no tienen dinero o no tienen interés en que haya un conflicto de ese tamaño ahora mismo. Entonces hay que entender eso. Una organización terrorista, para que nos entendamos bien, del 100% del tiempo, una organización terrorista pasa más o menos 95 a 98% de ese tiempo buscando plata. Eso es lo que se trata, porque el otro 2% podrán ser los entrenamientos y los ataques, pero eso no es de lo que se ocupan es del dinero, porque esto es netamente, esto es marxismo 101, usted tiene que tener los medios, si no, no hay superestructura ni idea, no hay nada de eso, entonces usted tiene que tener la plata, entonces a Hamas ya le han venido cortando los hastazos que recibieron los ayatolás iraníes, de los cuales la prensa en estos momentos no habla, han sido considerables, y eso lo hizo Trump. Les desbarató el programa nuclear, que la prensa decía que lo tenían en pie 6 semanas. Bueno, ya pasaron 6 semanas y no está. Entonces, algo más ha pasado. Y los ayatolás están callados, no por tontos ni por modestos. Están callados porque no pueden hablar en estos momentos. Entonces, ese es uno de los grandes financistas, porque así como se ha dicho que buena parte de la izquierda internacional se ha financiado con el narcotráfico, bueno, buena parte del terrorismo islámico venía financiado por los ayatolás iraníes. Eso no es ningún misterio, señores. Aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Entonces, herido Irán de una manera estructural, ellos están dedicados a replantear su casa. Y el caso de China y de Rusia es muy interesante porque Rusia está totalmente maniatada con el caso ucraniano. Está maniatada. No se puede decir que esté perdiendo la guerra, pero sí está complejamente involucrada. Y eso le limita para otros intereses. Ya no puede Putin jugar a 6 o 4 manos con intereses en Latinoamérica y tal y qué sé yo. Y China en estos momentos está muy casada, tanto con el problema de los aranceles como el problema de la economía interna, que está difícil, y lo que le está poniendo Estados Unidos como juego estratégico. Es decir, aquí estamos viendo cosas de alto nivel. Por eso les decía,
Es muy importante tratar de entender eso. Entonces, cuando vamos a lo de los 20 puntos, y tú, es muy interesante. Volvemos a lo que les decía. Fíjense, por una parte, la teoría del loco, como que parece que improvisara el sujeto de repente. Bueno, ¿y cómo salió? ¿Qué leíste tú esta mañana? ¿Qué leíste tú? ¿Qué pasó? Eso, ¿no? Y segundo, fíjense, él es aliado de Netanyahu circunstancialmente, pero no le da carta blanca a Netanyahu. Así es. Entonces, ahí estamos viendo una cosa en la cual se está tratando de buscar un baremo. Y sí podemos decir que lo interesante para nosotros es que Trump no tiene deudas políticas como las pudo haber tenido en el primero. Aquí no hay un Bolton, aquí no hay un Pompeo, aquí hay una gente que él escogió. No gente que le impusieron o que se las puso el partido, que se las puso tal. Aquí tenemos un sujeto como Marco Rubio, que por cierto no se le ha dado todo el crédito que quizás merece, porque es una de las personas que ha gestado mucho de los acuerdos. Aquí está nuevamente su yerno, este señor Kushner, jugándoselas en el Medio Oriente, un poco a carta caída, no se muestra mucho, pero se está moviendo activamente. Entonces, estamos viendo cosas importantes. Tú citaste esos 20 puntos. Yo sugiero a las personas que nos escuchan que los busquen en la computadora, en internet. Los 20 puntos están allí y son bastante interesantes porque son puntos a futuro. Son puntos que dice, bueno, tenemos este problema, pero ya no nos vamos a quedar dándole vuelta al problema, vamos a salir de aquí. Entonces hay una especie de dialéctica, hay una especie de resolución de opuestos que vamos a tener que confrontar para salir adelante. No nos vamos a quedar dándole vuelta al odio y a que tú me tiraste la piedra primero o yo te la tiré primero. Está claro que jamás es una organización terrorista y que como organización terrorista es una organización empresarial, es decir, busca los fines para sí mismos, no para su sociedad. Esa es la gran diferencia. Y no es contable a su sociedad. No le puede pasar como le puede pasar a Netanyahu, que le pueden meter un voto de rechazo y lo pueden sacar. Eso no puede pasar. Jamás no, jamás se impone como se está imponiendo. En lo que se fueron las fuerzas israelíes, empezó a matar gente en las plazas. Pues. ¿Para qué? Para aterrorizar a la gente y dominarla. Eso es sencillo. Entonces, eso es lo que estamos viendo de nuevo en el Medio Oriente. Hay quizá un temor, Ivo, de que ese día después, y a mí me parece sorprendente y calza perfecto con tu planteamiento de la teoría del loco en el caso de Trump, que se mostró al principio de la guerra, incluso con Netanyahu en Gaza, y entonces decía que él iba a ser un balneario allí, y entonces había toda una teoría de que eso iba a ser una especie de zona de influencia de los Estados Unidos, no, y ahora Trump recoge y dice, no, esto va a ser para los palestinos, va a ser arbitrado por palestinos. Eso sí, no va a ser arbitrado ni por Hamas ni va a ser arbitrado por Israel. O sea, aquí esto es para la gente de Palestina que, como tú bien has dicho, no son todos terroristas. O sea, Hamas no es Palestina. Ahora bien, hay una suerte, y por eso te preguntaba sobre la factibilidad del acuerdo de paz. O sea, si realmente esto va a volar con el paso del tiempo, porque una posibilidad, Ivo, es que pase lo que pasó en Siria. En Siria, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Cae ese régimen que era una suerte de amalgama de intereses de Bashar al-Assad, que mantenía una suerte de delicado equilibrio entre grupos enfrentados, tribales, culturales, religiosos, y se instaura un gobierno que, cara a la comunidad internacional, es un gobierno potable, es un gobierno de un hombre, un reformista, es un gobierno dispuesto a mediar con Occidente, pero que realmente los antecedentes de este caballero que está en Siria, este tipo era un yihadista hasta anteayer, este tipo hacía cualquier cantidad de cosas, entonces le recortaron la barba, le pusieron un flu y dicen, bueno, ahora este es un santo, ¿no? Entonces hay como una posibilidad de que incluso esa aspiración en Gaza, que Palestina se constituya el Estado palestino y que termine siendo gobernada por un loco de estos de Hamas, pueda ocurrir, que le poden la barba y que simplemente eso sea lo que termine ocurriendo. Ahora, no pareciera que Trump esté dispuesto a eso, ¿no? Pero no sé cómo lo ves, porque yo veo complicado, Ivo, en todo caso, el día después. O sea, cuesta mucho soñar en que este conflicto se resuelve definitivamente, jamás queda aislado. Israel aparca sus intereses y no busca ir más allá. De hecho, Trump tuvo que darle un fuerte mensaje a Israel en el interín y decirle, señor Benjamín Netanyahu, usted llega hasta acá, usted no llega a Cisjordania, usted se para aquí, usted no sigue avanzando y la guerra ya tiene que terminar. Ese es el mensaje con el que Trump básicamente hace que Netanyahu tenga que detenerse, ¿no? Pero quiero insistir en esto, Ivo, la factibilidad. O sea, ¿tú sí ves posibilidad de una paz duradera allí en este enclave? Bueno,
puntos importantes y hay que tratar de responderlos a la altura de la pregunta. Vamos con ello. La factibilidad. Bueno, por supuesto que estamos hablando del Medio Oriente y por supuesto que estamos hablando de diferencias centenarias, es decir, de siglos, de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque recuérdese que esa zona ha sido una zona colonizada muchas veces. Si usted analiza el caso de la zona del Medio Oriente de la cual estamos hablando, que sería lo que sería parte del Levante, parte de lo que hoy es Siria, Líbano, Israel y tal y qué sé yo, si usted se mete en la máquina del tiempo, usted se va a encontrar que eso ha pasado por ser un protectorado europeo en algunos momentos de algunos países europeos, luego estuvo en manos de los otomanos, luego estuvo en manos de diversas dinastías islámicas, luego antes de eso estuvo en manos de los bizantinos, es decir, usted tiene como una especie de pasticho de capa y capa y capa y capa, donde esa zona ha pasado por unas y otras situaciones complicadas. Entonces, para meterle un análisis, la situación de lo que llamamos hoy en día los palestinos y el Estado de Israel, que la gente llama los judíos y la gente que está ahí, en donde es inexacto hablar así, porque hay muchísimas personas de distintas nacionalidades y además de ellos son personas en una democracia. Entonces, usted en Israel, si usted lee la prensa, y yo le sugiero a las personas que tengan la oportunidad de leerse prensa interna, usted va a encontrar un montón de opiniones. Ahí no hay ahí hay verdaderamente un batido diverso de ideas en donde no todo el mundo es como la gente cree que todo el mundo está apoyando a Netanyahu. De hecho, cuando Trump habla, como tú muy bien lo citaste, más que a Netanyahu, le está hablando al sector radical religioso que apoya a Netanyahu, que es un sector radical religioso que sí tiene algunas ideas un poco retrógradas con las cuales la mayoría de su propio país no está de acuerdo. Es decir, para que ustedes se den una idea, hay sectores radicales religiosos incluso que están contra el Estado de Israel, porque no creen que puede. Ahí hay un batiburrillo, porque es una democracia realmente, contrario a los demás que cuando, y a mí me sucedió eso porque tuve la oportunidad de viajar, cuando usted entraba a Siria, usted llegaba a una oficina de aduana o la que sea y se encontraba con un retrato y el retrato decía Welcome to Assad's Syria. Es decir, bienvenido a la Siria. Es como si fuera una hacienda, pues más o menos como Gómez manejaba el país hace 100 años. Entonces, esto es mi hacienda, o como pretenden algunos extraviados de la izquierda latinoamericana hacer en sus países. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, señores, que aquí lo que hay que abrir una posibilidad de juego. Es cierto, a mí me preocupa más la situación de fondo en la cual veo un pacto soterrado y funcional entre la izquierda, que ha perdido su brújula y hace cualquier cosa por dinero, y el islamismo radical. La izquierda ha puesto en sus diversos países las organizaciones de calle, que el islamismo no tenía, y ha puesto una cantidad de estructura en su aparato de propaganda y que los otros le han puesto dinero, le han puesto, etcétera. Eso lo vemos. El mejor ejemplo de todo eso es el disparate funcional llamado Queer for Palestine, ¿no? Es decir, los homosexuales por Palestina, que yo he dicho, esto es más o menos como los pollos por Kentucky Chicken, eso es más o menos. Ese es el único símil que se me ocurre, porque sin embargo, el poder hegemónico de esa izquierda que lo único que coagula es resentimiento y pone a la gente a marchar por cosas absurdas, pues uno lo ve así. Entonces me preocupa, ¿por qué? Porque tú has dicho bien, este sujeto viene del islamismo radical y yo no sé cuán civilizado en términos de política le esté o cuánto de esto sea realidad. Espero que sea mucha, pero es complicado. ¿Por qué? Porque Siria es un país que está en una posición muy particular desde diversos puntos de vista. Usted lo puede ver desde ser el límite oeste de la ruta de la seda, como fue históricamente, o usted lo puede ver en estos momentos como una especie de puente entre Turquía, que es una potencia hegemónica importante en la región, y el resto del Medio Oriente, donde Israel es la única democracia, es una gotica ahí que está ahí, que es una democracia. Entonces, esto es complicado. Factibilidad del plan. En términos absolutamente pragmáticos, poca. Sin embargo, tenemos todos la esperanza de que lo sea. ¿Por qué? Porque el progreso solo es posible dentro de paz. Cuando usted está hablando de batallas, de peleas, usted no progresa. La guerra no permite ningún progreso. La guerra es sencilla. Es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Pero a la par de ello, la guerra es un estancamiento. Esa frase no es mía, por cierto. Eso lo decía Shimon Peres, un político israelí, que decía, mire, cuando a mí me tocaba hacer la guerra, era muy fácil, éramos nosotros contra ellos. Ahora después, cuando me tocó hacer la paz, ahí se me empezaron a salir canas, porque no sabía cómo coalicionar tantos intereses y tantas ideas. Entonces, creo que de llegar a darse, esto es una cosa maravillosa. Se los voy a poner en términos médicos. La salud es una sola, las enfermedades son miles, pero uno desea que el estado de salud, que es un estado de equilibrio, se logre. Y eso sería lo ideal, es decir, que Palestina
y yo he tenido la oportunidad de estar en Gaza, pueda utilizar ese territorio mediterráneo que tiene, esas costas, para diversos provechos, sea turístico, sea lo que sea. ¿Por qué no? ¿Por qué van a seguir en esta especie de inmolación absurda de la cual no va a haber salida? Porque ese lenguaje que usaba la izquierda sin vergüenza de que del río al mar, eliminando a Israel, como si fuera Palestina se va a agarrar todo eso ya no es posible, entonces hay que cohabitar. Usted no puede venir a pretender a reeditar la Gran Colombia en el siglo XXI, porque están un montón de países. Nosotros no podemos salir. Eso tuvo su momento y sucedió. Pero en ese 1830 se dividió y se dividió por razones pragmáticas de naciones. Entonces, eso es lo que está pasando. Creo que anoté más o menos eso. No sé si se me sale algún punto. Tú has tocado allí medularmente cosas que yo le invito a la gente que le guste esto. Primero, lo primero, consígase un mapa. Y segundo, un poquito de historia, porque el problema de allí es que ahí sucede, como decía un amigo, un amigo dice, eso es más complicado que hacerle un metro a Roma, porque cuando usted va a hacer el metro en Roma, usted mete una excavadora e inmediatamente sale una ruina, sale una cosa inmediata, porque son países muy ricos en historia. Nuestros países tendrán escasamente 400 años de historia registrada, quizás un poco más, pero estos son países en donde la historia se va para atrás. Siria, para darles un ejemplo, era uno de los grandes centros del cristianismo occidental y ya no lo es. Entonces, eso tiene historia, historia, y todavía quedan grupos cristianos en todas esas zonas. De ahí, para darles idea de lo complejo de cualquier cosa que usted mueva ahí. Si de historia se pretende hablar, don Ivo, también hay que hablar de lo que implica o lo que implicaría la resolución del conflicto en Ucrania. Es el segundo gran punto quizá en la agenda de Trump. Sí. Y estamos hablando de que con Ucrania ha operado, con los actores, fundamentalmente Vladimir Zelensky y Vladimir Putin, ha operado la teoría que tú has traído a la mesa el día de hoy, la teoría del hombre loco. Se pensaba, y lo decían los críticos de Trump, que Trump iba a tener una política de absoluta vía libre para con Vladimir Putin y que iba a concederle todo cuanto quisiese este autócrata ruso, de que iba a decir el señor Vladimir Putin, hoy el día es color morado, y Trump iba a decir el día es color morado, si es verde es verde. No, ha pasado todo lo contrario. O sea, Trump comenzó de alguna manera muy amable su lance con Vladimir Putin y después sacó el garrote. Con Vladimir Zelensky hizo más o menos lo mismo. O sea, le ha tratado de ayudar, pero cuando Zelensky se envalentona, se pone en confianza, viene Trump y lo reprende. Y entonces es una cosa muy interesante porque tú no sabes por dónde va a venir Trump con respecto a su aproximación al asunto de Ucrania. Lo que sí se puede saber, y es lo que creo que se está coagulando también, es que hay una búsqueda porque la guerra acabe, porque haya paz. También allí, por otro de los aspectos que tú has narrado, que es esta búsqueda desesperada de la paz como elemento que rija por lo menos las relaciones humanas a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viendo el proceso en Ucrania toda vez que un Trump que agarra ese fuelle con el proceso en Gaza parece seguir queriendo ir adelante y dice, señor Zelensky, venga acá, reúnase conmigo a la Casa Blanca, y le manda un mensaje a García, o más bien a Vladimir Putin, y dice, la guerra tiene que terminar, y sostiene una conversación telefónica importante también con Vladimir Putin la semana pasada. Pareciera que se están moviendo las cosas para que haya por lo menos una aproximación a algo parecido a un acuerdo de paz en Ucrania, ¿no, Ivo? Sí, citaste 3 puntos fundamentales en eso en todo ese conflicto. Yo voy a añadir un cuarto que no debe soslayarse porque está metido en la sombra. Poca gente lo ve, pero tiene mucha influencia económica. Para el punto teórico que esgrimí al comienzo, les digo que aparte de la teoría del loco, que está muy bien citada en este caso, también está una cosa maravillosa. Yo divido el problema de Ucrania en 4 actores para volver. Entonces te digo, te puse Putin, que lo anoté acá, Putin, Europa, Zelensky e India. ¿Y por qué voy con eso? Fíjense ustedes. Él ha hecho un poco la teoría del loco, eso de las llamadas. Fíjense una cosa interesantísima a nivel diplomático que sucedió la semana pasada. El sujeto llega, se sabía por agenda que venía Zelensky el viernes a la Casa Blanca.
Por cierto, Zelensky ha ido subiendo de estatus, ya lo pusieron en la casa Blair, que es una casa donde ponen a los invitados internacionales. Antes, como no llevaba flux ni nada, no lo dejaban. Entonces, lo tenían regañado y el sujeto, bueno, el sujeto ha ido ascendiendo, digámoslo así, en el protocolo presidencial. Eso es un pie de página. Pero lo interesante aquí es que eso estaba en la agenda de la Casa Blanca, se sabía. Entonces, de repente el hombre llega y agarra con esa llave de negociación y llama a Putin. A todas estas elaboran entre gallos y medianoche y dice vamos a encontrarnos. Y llaman a Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, y entonces le dicen que van a reunirse y Orbán ofrece Budapest. Esto en diplomacia, las cosas no se hacen así. Ahí tiene usted claramente eso que decía el Madman Theory, ¿no? Eso era impredecible. Si usted hubiese sido jefe de redacción del New York Times, del Washington, del que sea, ninguno hubiera previsto lo que terminó escribiendo esa semana. Porque los redactores de internacionales, etcétera, ya más o menos saben por el ritmo de las cosas de lo que va a terminar sucediendo. Puede haber sorpresas, pero uno se imagina claramente, bueno, esto, ahí nadie se imaginaba. Eso es una parte. La otra parte fundamental es cómo se ha logrado meter en cintura a los europeos y cómo se produjo el derrumbe, pero total, del mundo Merkel. Aquel mundo fantástico que había ideado esa señora, decía, nosotros agarramos gas barato de los rusos, le vendemos peroles a China, y estamos fantásticos salvando el medio ambiente, llenándonos de permisos para que el mundo nos compre los permisos a nosotros y todo el mundo venga a creer que está salvando el ambiente. Ese era el mundo Merkel y Trump se los desbarató completamente. Entonces ahora tiene usted a una Alemania que tuvo que producir legislación extraordinaria para poderse endeudar, porque ese país tenía prohibido endeudamientos mayores de ciertos puntos del PIB. Entonces ahora tiene que hacer eso. Tiene a una Europa que está tratando, yo creo que no lo van a lograr, pero tratando de ajustarse un supuesto 5% del PIB en gastos de defensa para llegar. La OTAN pedía 2%, ahora han dicho que 5%. Eso hay que verlo, porque estamos hablando de países que tienen un Producto Interno Bruto descomunal. Entonces, ajustar el 5%, señores, el dinero no se crea de la nada. Eso significa que algunas carteras van a sufrir. Muy probablemente sean las de siempre: educación, salud, seguros sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha logrado. Y entonces ahí volvemos a Nixon de nuevo. Ahí tiene usted el reparto de las cargas. En aquel momento fue cuando Nixon les decía, bueno, señores, nosotros estamos en una guerra contra el comunismo mundial. Ustedes tienen que aportar. A Europa le dijo, bueno, señores, la guerra, Putin, esto es un ensayo. Y para muestra un botón la cantidad de drones que han estado volando por Polonia, por los países bálticos. Les agarraron, los suecos detectaron un submarino en el Báltico. Esto no es juego lo que estamos viendo. Estamos viendo en términos militares un reconocimiento del terreno que puede terminar en un conflicto abierto. Y Europa no tenía en sus radares, ese mundo Merkel no tenía radar de una posible confrontación. Una de las cosas que hacía la señora Merkel era reducir completamente los costos de defensa. Alemania se salía con la suya pagando 1.1% a la OTAN. No llegaban al 2%, y esa era la gran viveza, por supuesto. Estamos hablando de un dineral excedente que se utilizaba para otras cosas. Y nadie decía nada, porque había una prensa cooptada en decir que ese era un mundo feliz, en donde estábamos dedicados a supuestamente salvar el medio ambiente. Pues resulta y acontece que estaban engordando a Vladimir Putin con esos gasoductos llamados Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que después terminaron volados, y entonces este señor estaba recibiendo un dineral desde el año 2005 hasta el año 2020. Entonces crearon una especie de behemoth o de poder allí hegemónico. Entonces ahí tenemos el gran. Llevo dos. Voy con Zelensky. Zelensky no se le olvida a Trump. Ahí no hay simpatías personales. Atención, estos dos sujetos no tienen la mayor química posible. Sin embargo, sí se da cuenta Trump que dentro del batiburrillo, que es esa oligarquía que gobierna Ucrania, uno de los países más corruptos del mundo antes de la invasión, y no ha tenido por qué mejorar, Zelensky es uno de los medianos actores que puede coordinar cosas. El estamento militar lo sostiene todavía, de manera que es la persona con quien se está hablando. Pero eso no quiere decir mucho más de eso. Lo que sí tiene es buena imagen exterior. Interior, sabemos poco cómo se maneja. Y el punto final que les dejo es India. Y ustedes me dicen, ¿por qué India? Porque India es el otro gran país asiático que ha terminado catalizando todas las sanciones petroleras que se les han puesto a los iraníes, a Venezuela, ¿verdad? Con sus refinerías en las enormes costas que tiene. Y ellos han sido los grandes beneficiarios, recomerciando y revendiendo productos de petróleo diversos y además presentándose como un actor supuestamente neutral. Trump, que no cree tanto en esa neutralidad, ha venido cortejando palo y zanahoria con Modi, con el primer ministro, el presidente
primer ministro, perdón, de India. Y entonces ahí vemos una situación en la cual está tratando. Modi no es un sujeto fácil, es muy astuto, tiene muchos recursos y además es parte de esa Asia que en estos momentos se está tratando de hacer una autarquía, es decir, de cerrarse y decirle al mundo, nosotros no necesitamos a más nadie porque tenemos todo. Nosotros tenemos todos los recursos del mundo, tenemos todas las industrias, tenemos. Sin embargo, Occidente no es poca cosa y todavía puede hacer presión y se le está haciendo al señor Modi. Estoy hablando a grandes pinceladas porque quiero que vean la foto general. India es un actor muy importante también en términos militares, cuya fuerza aérea está creciendo en términos prácticamente geométricos. Entonces, pudiera convertirse, en lugar de un gran aliado chino, un gran contrapeso a China. Entonces, estamos viendo cosas muy interesantes. Todas en este momento correlacionadas con Ucrania, pero todas van a quedar más allá de Ucrania. Ivo, estamos en la posibilidad de que al cabo, al término de su primer año de gobierno, Trump haya logrado desescalar de manera efectiva las dos grandes guerras que había activas cuando llegó a la Casa Blanca. Y eso pues significaría además un peñonazo en la vidriera, no solo de la izquierda internacional, porque uno habla de la izquierda y uno dice, bueno, sí, la izquierda, sus aparatos de propaganda y todo esto, pero además de todo este sector que tú colateralmente o al que colateralmente has aludido, que sobre todo pervive en Europa a partir de partidos, en algunos casos incluso democristianos, los famosos partidos populares de cada uno de los países, que han sido también bastante antitrumpistas, cierto liberalismo, por cierto, también internacional, y que se quedaría sin argumentos, porque si tú tienes un presidente que logra pacificar el mundo, o por lo menos si no pacificarlo, porque creo que el Estado, y eso sería como demasiado idealista kantiano, ¿no? Pensar en que el mundo no va a tener ninguna confrontación y aquí no va a haber más nada que vaya a enfrentar a los hombres, es como demasiado pensar que esos hombres pueden lograr, ¿no? Pero por lo menos hacerlo más vivible, menos guerrerista. Bueno, aquí estamos frente a un caballero que está creando un legado que va a ser sencillamente difícil de rebatir en los próximos años, y eso ya a efectos internos de la política de los Estados Unidos, pero sobre todo en la política mundial, el papel que va a tener Trump allí. Un tercer gran elemento que traíamos y que no puede irse de nuestra conversación el día de hoy es que hemos hecho un programa prácticamente sobre la política exterior de Trump, por lo menos los grandes temas que se mueven en este momento, es lo que está más vinculado a nuestra área de influencia, ¿no? Al sector donde vivimos, que es América. Y es que Trump, en el caso americano, Ivo, parece que ha tomado el abordaje de la lucha contra las drogas. Yo lo he dicho muy reaganianamente. Aquí me recuerda mucho a Reagan y este tema de que la amenaza exterior es la droga que está acabando con los hogares estadounidenses y tal, no sé qué. Como la piedra o el puntal esencial de su política, que ha generado, sí, problemas con Maduro, pero ahora más recientemente le sube el volumen completamente, porque bueno, Maduro es lo que es en la comunidad internacional, cuestionado y todo lo demás, pero un tipo que gozaba de cierta aquiescencia a nivel internacional, como era Petro, ahora también lleva su peñonazo en la vidriera, y a esto se une la situación reciente en Ecuador, donde hay una antípoda a lo que está ocurriendo con Petro, que es un presidente que colabora, como es el caso de Daniel Noboa, y que se monta en una campaña antidrogas frente a lo que es irrebatible, que es el auge en la costa ecuatoriana de los grupos dedicados al narco y que han llevado a que ese país, que no tenía prácticamente problemas de violencia, ahora tenga un estado que está a punto de ser un estado fallido por todo el tema de la violencia asociada a los grupos del narcotráfico. Entonces tenemos como que saliéndonos de Maduro, tenemos dos modelos perfectamente visibles de la política antidroga. Petro, que además es un defensor de la legalización desde hace mucho tiempo y que lo ha hecho incluso en los foros internacionales, y Daniel Noboa, que está montado en una campaña de colaboración con los Estados Unidos para hacer frente a los grupos de la droga. ¿Cómo ves esta política de Trump a partir de todo esto también que representa el despliegue en el Caribe? O sea, ¿qué se juega Trump en el caso de la política exterior en América y sobre todo, me parece a mí, con una política centrada en el combate a la droga? Bueno, tengo dos vertientes sobre lo que estás diciendo que me parece que pueden unirse al final. La primera de ellas, esos gobiernos que tú estás citando y lo que estamos viviendo. ¿Cómo creo yo, y aquí es una parte de opinión y una parte de teoría, cómo creo yo que está Trump enfrentando esto? Bueno, lo primero que ha hecho es maniatar a los dos grandes hegemones con el tema de las sanciones.
México y Brasil están prácticamente fuera de juego en términos de acción diplomática porque los dos están enrevesados y enredados en un tema de sanciones. Lula, el presidente brasileño, quien no le faltan las ganas de meterse en cuanto problema de la izquierda internacional, porque eso es lo que él es, un gran alfil de la izquierda internacional, pro-cubana y todas esas cosas, pues el sujeto está totalmente enredado con una cantidad de presiones económicas que no le permiten andar de boca floja en el mundo. No puede salir a decir las cosas para las cuales la prensa europea tiene rápidamente los titulares de primera plana, pero él no puede. Quiere, pero no puede. Y en el caso mexicano es más o menos lo mismo. La señora Sheinbaum es una persona que está bastante maniatada por, repito, esa forma de hacer diplomacia que ha logrado la Casa Blanca. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién ha tomado el testigo de vocero de la izquierda? Bueno, este sujeto Petro, lo cual es lamentable. Entonces, Petro ha tenido que tener un protagonismo que es indeseable para la izquierda e indeseado probablemente incluso hasta por él mismo, porque el sujeto, la periodista Milagros Socorro en estos días acuñó una frase que me parece fantástica, que se llama la banalidad del bar. Es decir, utilizando la frase de la banalidad del mal que utilizaba Hannah Arendt, este sujeto es la banalidad del bar, es decir, un hablador de pistoladas, simplemente, infortunadamente en estos momentos rigiendo los destinos de un gran país como es Colombia, que además tiene muchísimo, pero muchísimo que perder de cualquier tipo de roce con Estados Unidos por dos razones fundamentales. Porque primero, Colombia ha sido la niña de los ojos de los Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años, de una manera deliberada, pie de página. Aquí tenemos desde presidentes como César Gaviria, que no solamente provocó el acercamiento con los Estados Unidos de muchas maneras, sino que aquello que llamaban los Gaviria Boys o los Gaviria Children, que era la colonización en cierta manera de una cantidad de institutos multilaterales con gente que había estado en su gobierno. Y uno iba al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, y había una cantidad de colombianos muy preparados. Aquí no estoy discutiendo yo que esta gente estaba puesta porque eran bonitos. No, 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 no. Pero había esa deliberada intención de hacer de Colombia un actor muy cercano a las políticas de Washington. Bueno, desde eso a este señor, que bueno, no hay cosa que yo pueda decir que él no demerite mejor de sí mismo. Es decir, el sujeto es capaz de hundirse mejor de lo que uno pueda decir de él. Entonces, eso le ha tocado porque tienes los dos grandes hegemones caídos. Tienes a Argentina en estos momentos con una bandera de volver a la libertad. Se cayó la mafia de los Kirchner, la mafia corrupta, esa izquierda peronista que está tratando de volver como puede. Y entonces Chile además ha comprendido su situación y la precariedad de la supervivencia de la agenda de la izquierda. Entonces, uno se da cuenta que el mapa latinoamericano entra en turbulencia para la izquierda, que en un momento llegó a tenerlas todas. Si además de todo esto se llegara a comprobar de forma fehaciente lo que está denunciando Carvajal, el ex directivo de la contrainteligencia venezolana y del régimen venezolano, que en cuanto a que se financiaron grandes cantidades de grupos legales o no tan ilegales en diversas partes del hemisferio de parte de la izquierda internacional, pues entonces ahí sí es verdad que no vamos a tener izquierdas y derechas. Lo que vamos a tener es ampones versus sociedad civil. Porque si lo que teníamos era un reparto de dinero a cuanto aparato desestabilizador hubiera en cualquier país, pues vamos a tener realmente un cisma importantísimo en la política hemisférica. Entonces, quiero aclarar eso para hacerlo ver. A todas estas, Trump lo que está haciendo, y volvemos con la teoría, es eso, logrando resoluciones pragmáticas y tratando de aislar los sujetos. Tú lo planteaste muy bien anteriormente. Y aquí, repito, sacando de juego a Brasil y a México, quedan actores menores. Queda Petro, que no tiene defensa, que no tiene además la palestra que puede tener un sujeto como Lula en Europa, donde cualquier cosa que diga Lula es como si la dijera el Papa con la mitra y eso se pone y se anota y sale en todos los medios europeos. A Petro le tienen más cuidado porque los disparates a veces no se pueden publicar. Primero que no se entienden y luego los pocos que se entienden son casi impublicables, porque el sujeto, yo, yo le hacía, perdonen ustedes por esto, porque es que mueve a chiste y los latinoamericanos tenemos eso. Yo le decía a un amigo, y esta es una comparación solamente. Había un político venezolano, ya fallecido hace mucho tiempo, que era un tipo muy inteligente, que era Gonzalo Barrios, pero que él tenía esa forma de hablar que no se entendía muy bien. Entendido. Entonces, había personas, que había tres periodistas, por ejemplo, que agarraban, grababan algo y al día siguiente sacaban tres titulares distintos y los tres estaban reportando de lo mismo. Entonces, eso sucede a escala con Petro, pero no es porque no se le, es que los disparates son una cosa que uno no haya cómo buscarle coherencia a eso. Y además, es doloroso porque es Colombia, que es un país
que llegó incluso a creerse que estaba mucho más. A los chilenos y los colombianos les había pasado dentro de Latinoamérica que habían llegado a un estatus en los cuales pensaban, bueno, Petro los aterrizó y les digo, no, mire, con estos bueyes tenemos que arar y tienen una izquierda tan miserable y tan rupestre como la venezolana o peor, ¿no? Entonces ahí están enredados. ¿Qué va a hacer Trump con todo esto? Yo creo que una diplomacia de presión y muy interesante. Y ahí me voy, antes de darte la palabra, con 3 escenarios que justamente antes de hablar nosotros yo los estaba anotando. Dice, bueno, ¿cómo puede terminar esto? Esta cantidad de tropa en el Caribe colocada. Lo primero que eso evidencia, antes de darle los escenarios, es una cosa muy dolorosa para los venezolanos, y es que Venezuela perdió el Caribe. Venezuela durante un tiempo, y no hablo de Petrocaribe, que era simplemente una especie de pagar para que te ayuden y pagar para las que te voten en la OEA. No, Venezuela siempre tuvo con las islas del Caribe relaciones muy particulares y tuvo una mano zurda muy importante, tanto por el tema Esequibo, que nos convenía a todos mantener en equilibrio, como por las relaciones que se lograban bilaterales con esas islas. Había una cancillería que se ocupaba de eso. Pues hoy en día nosotros hemos perdido el Caribe y la gente no se da cuenta que gran parte de esas maniobras que están haciendo los norteamericanos tienen la connivencia y aprobación de Trinidad y Tobago, tienen la aprobación de una de las cantidades de esas islas inglesas y de las islas holandesas que las están aprobando. Y que dicen, sí, como no, pasen adelante, muévanse, porque esos barcos no pueden andar dando vuelta ni andar tirando misiles si no hay dentro del derecho internacional la aprobación de algunos países vecinos. Si Estados Unidos puede hacer sus cosas en Puerto Rico, pero para moverse más allá necesita también. Y muchos actores, Trinidad, por ejemplo, es clarísimo, lo ha dicho, no, de adelante. Ustedes actúen que nosotros estamos con ustedes. También queremos librarnos del narcotráfico y toda esa historia. Por cierto, allí tú hablaste mucho de Reagan. Yo tendría que decirte que el primero que declaró la guerra a las drogas con ese nombre fue Nixon también. ¿Verdad que hay las similitudes? Pero los 3 escenarios. Lo primero, podemos llegar a ver una desescalación negociada. Es decir, ustedes hacen esto, yo hago esto, negociamos una parte que sería muy al estilo Trump, porque él es eso, él viene del mundo privado, él es un comerciante, él es un tipo que viene del mundo del real estate, de las ventas de apartamentos y compra de cemento, piedras, cabillas y tal. Entonces está acostumbrado a negociar con gente ruda y fuerte. Entonces pudiera ser. El segundo, yo puse aquí una escalación con una limitada acción bien de inteligencia o bien militar. Eso no tiene que ver con la narrativa de la izquierda que se imagina siempre los marines subiendo por la Guaira y tal y qué sé yo. Eso no va a suceder, señores. Eso no está planteado. Lo que sí puede haber es mayor presión de parte de las agencias de inteligencia, entiéndase, por ejemplo, la CIA o la NSA, pueden tener, y es fácil porque estos sujetos que están manejando los diversos países latinoamericanos tienen mucho dinero en el exterior, tienen una cantidad de debilidades que son fáciles de presionar. Y la tercera sería la desescalación por cansancio. Tener una cantidad de tropas tan grande, eso cuesta mucha plata, eso cuesta mucha política, porque internamente, mientras nosotros estamos hablando, los demócratas se están moviendo en el Congreso como la gotica de agua contra la piedra, tratando de horadarla. Y no lo logran a la primera ni a la segunda, pero la gotica de agua al final puede vencer una piedra. Entonces, esos 3 escenarios están allí. ¿Cuál va a ser el que termine resultando? No sabemos. En el caso venezolano, lo que sí está claro, yo siempre le digo a la gente, no mire lo que sucede, mire la tendencia. Y si se ve que de la Casa Blanca hay algunas cosas claras respecto a lo que debe suceder o lo que se desea que suceda. Y ya los europeos, que han sido quizás, en el caso cubano y otras izquierdas, los que más sostén han provisto, están lentamente llegando a entender. Recuérdese, en la medida en que cualquier régimen empiece a carecer de soportes, las posibilidades de negociación se hacen más atractivas. Yo sí tendría que acotar algo, Ivo, y es que en 9 meses de la presidencia de Trump, lo que sí he visto es una vitalidad, una energía y una potencia, por decirlo en términos físicos, de una administración de gobierno que incluso en principio estaba abocada a mirar hacia adentro con el famoso movimiento MAGA, que era una política netamente, se pensaba, aislacionista, a tomar decisiones sobre asuntos en el mundo que no veía en la época Biden y que no he visto, de hecho, en la administración de la Casa Blanca desde hace rato, ni siquiera en la era Obama. O sea, estamos viendo una manera, una forma de aproximarse al mundo que es distinta y parece ser decidida, por lo menos hasta nuevo aviso. Puede ser que esto pasan las midterm y esto tiene un cambio, pero no parece, porque parece estar operando que es lo que tú al final dices, Ivo, parece estar operando la puesta en escena de un paradigma que obedece a una tradición histórica. Además, como tú has dicho, obedece
a ciertos comportamientos de cierta élite política estadounidense, que tú la has sintetizado en la doctrina Nixon o en los planteamientos que defendía Nixon en algún momento. Entonces, pareciera que sí hay una potencia, una actuación y una actividad que no estaba en el mapa. Te pediría, Ivo, a modo ya de resumen, de sumario, que nos des en estos 10 meses lo que consideres como los 2 o 3 grandes hitos de esa política exterior de los Estados Unidos, en este caso con Trump al frente de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que te parece que valga la pena poner en valor, destacar de todo esto que está ocurriendo, más allá de las proyecciones? Porque fíjate, no hemos hecho, aunque tú has ventilado o bosquejado unos escenarios, no nos hemos puesto a hacer demasiadas proyecciones, porque creo que es prudente ser cautos tanto con Medio Oriente como con Ucrania y mucho más con el tema del Caribe, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos grandes hitos que podría uno poner en valor a esta hora con la administración Trump, que todavía no cumple ni un año en el poder? Es correcto. Y parece como que tuviese ya 3 o 4 Muchísimo. porque... Es la sensación, exacto. y ese es el primer factor que yo aislaría de lo que estás planteando, que en muy poco tiempo se ha hecho mucho. Que usted esté o no de acuerdo, eso es otra cosa, pero es impresionante para quienes trabajamos en estas cosas ver la velocidad con que se han movido los actores. Yo les puse el caso de la semana pasada, en lo que vi suceder. Eso en cualquier otra administración hubiese tomado 1 mes y medio o 2 meses. Poner de acuerdo a Hungría, todo se hizo por teléfono. Este señor me acuerda un poco también a Helmut Kohl, que hacía todo por teléfono y rápido. Es decir, agarraba y llamaba a Orbán y le dice, mira, vamos a hacer una cosa en Budapest, casi como si fuesen personas, sino países los que hablan. Entonces, vamos a hacer una reunión y Orbán dice, sí, aquí estamos listos, yo me encargo de la seguridad, vénganse. La gente se ríe, pero es una cosa importante ver ese tipo de cosas. Es mucho dinamismo, eso es lo primero que estoy notando. Lo segundo que noto, contrario a lo que se nos decía, que este tipo va a ser la tercera guerra mundial y tal, Trump se revela como lo que es un negociante, no es un guerrerista. Si usted lo pone en términos neutrales y saca sus sentimientos de lado, el sujeto puede que le toque iniciar alguna guerra. Y yo tengo dentro de mis pronósticos a mediano plazo que es posible que la humanidad enfrente un par de conflictos importantes pronto. Pero no es una cosa que pretenda hacer, es aquella tradición de las canciones de Silvio Rodríguez, de que lleve en Nicaragua el hierro caliente, el águila viene a volar. No, el águila resulta que lo que está tratando es de subsanar cosas, resulta que es una izquierda absolutamente desnortada, tomada por unos grupos amponiles que se están enriqueciendo y que ponen su dinero en las Islas Caimanes y en las Islas Bahamas y todas esas cosas. Entonces resulta que no son una izquierda patriota, no están fortaleciendo sus países, al contrario, los están desvencijando, los están maltratando, economías que iban bastante bien hasta hace poco. Entonces, Estados Unidos está más bien entrando no como potencia colonialista, sino una potencia más bien que está tratando de decirle, señores, pero no destruyan lo que tienen. Aquí nosotros necesitamos actores para poder negociar. La prueba está que es posible que esta semana Estados Unidos le empiece a comprar carne a Argentina, cosa que hubiese sido impensable con los peronistas, no porque Argentina no tuviera carne, sino porque los peronistas destrozaron la industria interna. Entonces, eso es muy importante. Ya le están dando a la gente, bueno, nosotros queremos una Latinoamérica, no un backyard, no un patio trasero. Queremos actores con los cuales podamos comerciar. Necesitamos un occidente fuerte porque Asia se está rearmando para el futuro. Y mal que nos pese, nosotros tenemos una cantidad de cosas comunes. Son más las cosas que nos hermanan que las que nos separan. Porque usted podrá ser muy norteamericano y todo lo que usted quiera, pero usted pone un partido de béisbol y nos sentamos todos. Entonces, hay muchas cosas que nos hermanan, muchas cosas que nos igualan. Eso como primera medida. La segunda, con respecto a Trump, yo diría que el sujeto ha tratado, y eso lo esbocé al comienzo con los puntos, ha tratado de hacer esas alianzas pragmáticas. No siempre lo consigue, pero con los actores que puede lo logra. Tú hablaste del caso de Noboa. El caso de Ecuador es particular y especialmente complicado porque sí está enmarañado, primeramente, por el pasado que tuvo con este presidente Correa, que es un sujeto probablemente corrompido, y además de ello, porque está en el nudo del pase del narcotráfico que se maneja por toda esa zona. Y el narcotráfico es una cosa que es realmente un poder en sí mismo. Ya no es un poder aledaño, es un poder en sí mismo. Entonces, yo creo que todo esto se está tratando de trabajar aquí. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? No sabemos. Lo que nos pronostica el próximo año, si este sujeto mantiene ese estado de salud, porque eso es otra cosa. Yo me quedo asombrado de que una persona a los 78 años se mueva como se mueve Trump. Sí, en el Medio Oriente, sale de aquí, se monta en un avión, va en helicóptero, vuelve y tal. Y yo digo, bueno, este sujeto realmente yo no sé cómo. Y a todas estas los fines de semana. Sí, cuando duerme y tuitea a toda hora y va a Mar-a-Lago a jugar golf y se devuelve y hace. En fin,
El sujeto tiene una capacidad vital que no sé si se puede sostener a su edad, pero sí se mantiene. Yo soy muy optimista en muchos sentidos. Estoy viendo una Europa que ha tenido, que la han forzado a jugar una diplomacia occidental, ya no jugando para sí misma como siempre y aparentando algo, sino que ha tenido que montarse en esto. Una OTAN que puede salir fortalecida, porque Así si la es. OTAN va a tener estos refuerzos de tanto dinero, vamos a tener una organización del tratado muy seria y Rusia va a tener que pensarlo bien si va a tener apetencias expansionistas a futuro. Entonces, lo que estoy viendo hasta ahora son muchas cosas positivas. En términos negativos, porque toda cosa hay que decirla, me preocupan varias cosas. Lo primero que me preocupa es que el sujeto no ha logrado, puertas adentro, trasladar tantos éxitos como se han dado o tantos pasos económicos como se han dado con los aranceles, no lo ha logrado convertir en bienestar interno. La situación interna de los Estados Unidos, aunque puede tener ciertos síntomas de mejora en términos macroeconómicos, todavía el ciudadano de a pie no siente un gran cambio. Eso lo puede capitalizar el Partido Demócrata y habría puntos para hacerlo. Eso como primera medida. Y segunda medida, más allá de la desarticulación de estas compañías de maquinitas electorales, que ahora se sabe que eran más que compañías de maquinitas electorales y que probablemente o presuntamente sí influenciaban las elecciones, más allá de eso, no veo un partido de republicano que esté dispuesto a captar territorios difíciles para mantenerlos o para ganarlos. Eso no lo he visto. No veo un partido que esté apoyando sinceramente al presidente, más allá de un apoyo afectivo. No veo la maquinaria del partido comprendiendo eso. Vivo en el estado de Pensilvania, que es un estado muy importante, que es un estado que le dio la victoria a Trump, pero que me preocupa porque su gobernador es demócrata y tienen una fuerza importante. Y ellos sí están luchando para sostener lo que tienen. Y eso, Ujú. como tú hablaste de las midterms, y no solo eso, de una cantidad de elecciones, este es un país profundamente democrático y las elecciones tienen que ganarse desde la asociación de vecinos hasta la presidencia. O si no, usted empieza a debilitarse, pues se lo carcomen. Entonces, eso lo dejo. Y un punto final que no me lo preguntaste, pero lo dejo para que los amigos oyentes, hay que estar muy atento al tema de las universidades. Porque los medios de comunicación y las universidades han terminado siendo la última trinchera de la izquierda fuerte. Es allí en donde se han atrincherado justamente, donde están pasando el invierno, mucha gente que estuvieron en administraciones demócratas y que se han metido ahí, mucha gente del woke y todo eso que ahorita están calladitas. Están allí, algunos con cátedras, otros con adjuncts, es decir, con cátedras que se toman de vez en cuando. Entonces, es muy importante. Y lo mismo los medios de comunicación. Eso sí no sé cómo va a terminar, pero algo va a terminar sucediendo en ambos casos, porque a las universidades le han dado duro, algunas han tenido que pactar, y en los medios de comunicación no sé cuántos de ellos se van a poder sostener, porque algunos de ellos tienen audiencias mucho menores a programas de acá de YouTube. Así que algo tiene que pasar. Así es. Ivo, ha sido, para sorpresa de nadie, una extraordinaria, riquísima y enaltecedora conversación nuevamente contigo acá en el canal. Te mando un fortísimo abrazo, reiterándote además mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento por dispensarnos estos minutos, ya una hora de tu tiempo en esta conversación sobre la política exterior de Trump y el estado del arte de esa política exterior en este momento, con tres puntos fundamentales: Gaza, Ucrania y América, en términos generales, porque la cosa no es Venezuela, la cosa es América completa y la lucha contra las drogas, ¿no? Que yo creo que comienza en el vecino México, ¿no? Con todo lo que implica ese cruce de fronteras y todos los grupos, los cárteles de la droga en México. Ivo, fortísimo abrazo y nuevamente muchas gracias. Me despido solamente para agradecer a la audiencia que nos acompaña siempre, para agradecerte a ti en particular que me invitas. Yo no pertenezco al elenco potable de personas que recurrentemente se citan como expertos en algunas partes. Trato en lo posible de añadir elementos, de manera que si esto le gusta, por favor, coméntelo, apoye este tipo de programas como el que está haciendo Neomar, que son muy importantes porque son voces divergentes en donde procuramos nosotros con la mejor intención tratar de hacer algo. Y para todos, por supuesto, siempre un abrazo fraterno y nos seguimos viendo y escuchando en las redes. Yo, a propósito de ese llamado a las redes, les voy a pedir en primerísimo lugar que sigan al profesor Ivo Hernández en su cuenta de X, Ivo Caracas, como lo dice allí el usuario que está en el generador de caracteres, en el rótulo que ven ustedes en la parte inferior de la pantalla. Y en segundo lugar, como siempre hago también, voy a pedirles que se suscriban a este canal, pero que también visiten el canal de Ivo Hernández, que tiene un canal dedicado a la revisión de libros acá en esta red en YouTube.
Suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal de Ivo, me gusta, comentarios, activar las notificaciones es muy importante para nosotros. Y bueno, nada, muchísimas gracias por ese cariño, por ese respeto y por siempre ese interés que hay en estos temas y en que personas como Ivo vengan a este espacio a intercambiar sobre estos temas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.